el Señor nos está haciendo libres del sistema religioso, ¿sí? Vamos a servir en total libertad. Y yo les explicaba la semana pasada que la iglesia es un diseño de la cual nosotros tenemos que saber interpretar estos planos para poder edificar. La iglesia es un edificio, es el cuerpo de Cristo. Hemos enseñado de que cada uno de ustedes es como una piedra viva que está siendo sobreedificada sobre el fundamento que es Cristo. Pero para ser piedra viva tenemos que ser procesados. Tú sabes que las perlas o el proceso del oro requiere que el oro pase por fuego para que sea purificado. Y muchos de nosotros estamos pasando diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor nos está edificando para ser parte de este edificio. Pero este edificio tiene que ser construido por materiales sólidos, materiales firmes, resistentes. Eso es lo que eres tú para el Señor. ¿Se acuerdan el testimonio de Pedro, la transición de Pedro, que pasó de llamarse Simón, que el significado de Simón es caña, y el Señor le dijo a él, tú no eres más Simón, sino que eres Pedro. Y Pedro significa piedra. Piedra. Y le habló, y sobre esta roca, sobre esta revelación yo voy a edificar mi iglesia. O sea que todos nosotros vivimos la transición. ¿Cuál transición? Donde el Señor arranca el género adánico para poder portar la nueva naturaleza, la que todos tenemos, la naturaleza divina, la vida Zoe. Y desde esa vida Zoe es donde Dios levanta su edificio. Lo único, hermanos, que Dios está edificando en el mundo, lo volvemos a repetir, lo único que Dios está edificando en el mundo no son tus proyectos. Dios está edificando su casa. Si nosotros estuviéramos en los tiempos de Noé, nos daríamos cuenta de que el proyecto de Dios era el arca. Y a través de esa arca, solamente una familia fue salva. Ahora, si lo llevamos al nuevo pacto, entendemos de que es Cristo y su iglesia. Es esa arca. Porque la palabra dice que todo aquel que viene a Cristo, Dios no le echa fuera. Hay salvación en Cristo Jesús. De manera de que nosotros estamos haciendo un trabajo eterno, iglesia. Y para ver la iglesia del Señor, hemos dicho que necesitamos revelación del Espíritu. Porque naturalmente, ¿qué ve usted? Ve sillas, ve a un hombre que le habla, ve cámaras, luces, etc. Pero esto no es la iglesia. La iglesia no tiene que ver con un templo físico. Lo hemos dicho, Él no habita en un templo hecho por mano de hombre. Ahora ese templo es de carne y hueso y lo compone cada uno de ustedes. Por eso que debemos entender el diseño de la iglesia de Dios, de lo que Él está edificando, de manera de que nosotros también somos edificadores, no mutiladores, ¿cierto? Que no es lo mismo. Diga conmigo, yo estoy acá para ser un edificador del cuerpo de Cristo. Entonces, hay una gran diferencia entre la iglesia organizada o institucional y la iglesia orgánica. El modelo de Dios es este. Todo lo orgánico tiene vida en sí mismo, a diferencia de lo mecánico. Por ejemplo, estos artefactos no son orgánicos, son mecánicos. Son inventos, estructuras hechas por los hombres que se usa la tecnología, el conocimiento. Por ejemplo, una planta es orgánica. Usted es orgánico. ¿Por qué? Porque lo orgánico tiene vida en sí mismo y porta una naturaleza para reproducirse y crecer. Y la iglesia tiene este mismo componente. Cristo es la vida del cuerpo. Y todos nosotros crecemos en esa vida. Le hablaba del ejemplo de la vid verdadera. Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, dice, nada podéis hacer.
O sea que el crecimiento que todos los miembros tienen depende si estamos unidos a la vid. Porque si usted ve las ramas de la vid, que son los pámpanos, reciben la savia, reciben la vida de ese árbol y produce su crecimiento. Por eso es que Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. De manera que nosotros, para entender la iglesia orgánica, tenemos que entender la revelación del cuerpo de Cristo. De saber de que somos un cuerpo que está unido entre sí. En la iglesia institucional hay asistentes. Los asistentes van, se sientan, escuchan el mensaje, dan su ofrenda y se van para la casa. Y siguen igual. Viven una vida religiosa. Pero en la iglesia orgánica hemos dicho que no hay asistentes, hay miembros. Y cada miembro define una función en el cuerpo. Tiene que entender esto en su espíritu, porque si usted no funciona en el cuerpo, usted pesa, usted estorba. En la iglesia institucional, usted pasa desapercibido. Porque la iglesia institucional tiene programas, tiene métodos. Usted es parte de un número. Usted es parte de una planificación de hombres. Pero en la iglesia orgánica nadie sobra. Entonces es muy importante que si tú estás acá, tú tienes que incluirte. Yo no he decidido en qué iglesia local Dios me plantó. Lo decidió Él. Hay mucha gente que anda de lugar en lugar porque está buscando el lugar que le conviene a Él. Pero nosotros no hemos decidido eso. Dios nos puso acá para funcionar. El problema no es la iglesia. El problema es tu conexión con el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que entender que estamos conectados como cuerpo. Y usted tiene que tener vida de cuerpo. Y para eso usted necesita al que está a su lado. ¿Por qué no mira al que está a su lado? Mire esa hermoso rostro, esa belleza, esa escultura de Dios. Y dígale ahí humildemente, me necesitas. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo lo que usted no tiene. Pero usted tiene lo que yo necesito. En la iglesia institucional es muy diferente. Porque si usted no sirve, sabe que viene otro detrás y lo echan. Usted no cumple fuera. Pero en la iglesia orgánica los miembros son restaurados, son edificados. No podemos decir ya, ándate, nos vemos, no cumples, fuera. Porque la iglesia organizada, tú eres un número, tú eres parte de una estadística. Hemos dicho que la iglesia institucional, todo gira en pos de un superdón, el don del pastor. El pastor que hace todo, que todo gira en torno al pastor. Y si no lo llama el pastor, usted se siente. ¿Por qué? Porque le hemos dado una responsabilidad muy grande a él, la cual nosotros no entendemos. ¿Qué dice la Escritura cuando un miembro se duele? Todos se duelen. ¿Por qué el pastor? Por supuesto que el pastor tiene una responsabilidad frente a un miembro que se duele. Pero usted también debería sentirlo también, porque está conectado al cuerpo. Entonces debemos aprender cómo este cuerpo orgánico funciona. Entonces acá no estamos con una expectativa humana de querer hacer la iglesia a nuestra manera. Porque escúcheme esto. Existen muchos tipos de iglesia que nosotros vemos en el mundo. La iglesia, por ejemplo, emergente, que es la iglesia modernizada. Todo es pantalla. Las mejores luces, la mejor pantalla LED. El show del evangelio, el show business del evangelio. Que tú lo ves en Estados Unidos, donde todo es pareciera un negocio, ¿no? Las iglesias emergentes. Y también existen las mega iglesias.
donde todo es cantidad, donde todo es producir, producir, es meta, meta, meta. Pero si nosotros vamos a las Escrituras y vemos el modelo bíblico y vemos cómo en el libro de los Hechos la iglesia se movía, no tenía nada de lo que vemos hoy. No digo que las cosas modernas sean malas. Por ejemplo, nosotros usamos la tecnología. Usamos los teléfonos, el internet, porque entendemos que son recursos donde el evangelio viaja. Pero la iglesia no es el internet, son medios. No es la cámara, no es la televisión. Aunque podemos usarla, la radio para el reino. Pero la iglesia es mucho más que eso. Por eso, si usted no tiene revelación de la iglesia orgánica, usted va a ver ladrillos, va a ver gente con una visión carnal. Y Pablo dijo, a nadie conozco según la carne. Y si te conozco en la carne, ya no te conozco así. Ese hermano que hace 3 años atrás andaba en el mundo y tú lo ves en Cristo, ya era lo que fue hace 3 años. Yo ahora lo veo en Cristo. Nuestra óptica cambia. ¿Cuánta gente no ha podido estar acá porque dice que aquí son todos hipócritas, que en esta iglesia no hay amor, que son todos unos religiosos? Pero cuando tú eres insertado en el cuerpo, iglesia, tú eres bautizado del amor del Padre. Y a todos tú los ves con los ojos de Cristo. ¿A cuánto les gusta congregarse? ¿Cuántos saben de que es un gozo? Qué bueno es, dice la palabra, están los hermanos juntos y en armonía. Porque nosotros, iglesia, necesitamos entender que estamos conectados al cuerpo. Nos debemos al cuerpo. La Escritura dice, ¿podrá decirle a la mano, al ojo, no te necesito? ¿No es cierto? Todos nos necesitamos. Esa es la mentalidad que debemos obrar. Entonces, ¿cuál es mi invitación a la gente? Insértate en el cuerpo, participa, involúcrate en las casas iglesias, en las escuelas de formación. Cuando se te manda una palabra, escúchala. Porque ¿cómo nosotros nos enfriamos, iglesia? Cuando nos desconectamos del cuerpo. Usted dejó de venir 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses después, ya está frío. Yo también necesito congregarme. A pesar de que yo ministro, enseño y tengo esta tarea, pero yo también los necesito a ustedes. Yo también tengo necesidades, también tengo problemas. Me bendice cuando usted ora por mí, cuando ora por nosotros. Porque estamos insertados en el cuerpo, hay una necesidad mutua, amados. Y esta familia de la fe, donde Dios lo ha colocado, usted tiene que aprender a amar su casa. Amar el lugar donde Dios lo puso. Porque si Dios lo puso acá, no es para andar mirando los problemas de la gente. Dios lo puso acá para que usted dé fruto. Para que usted pueda ser un árbol fructífero para Dios. Entonces, la iglesia orgánica, hermanos, funciona completamente diferente. Quiero que ponga su mano en su cabeza, así. Si no tiene pelo, no importa, ore por pelo. No, mentira. Y diga, Señor, cambia mis estructuras de lo que yo pienso de la iglesia. Amén. Porque en las mega iglesias tienen muchas cosas que nosotros no tenemos. Tienen un mejor pastor, quizá más elocuente, que te hace llorar, te caes al suelo, te pide los diezmos, las ofrendas, te pide de todo. ¿Sí? Hacen toda una parafernalia. Pero ¿sabe qué? Eso es pura espuma. Después se va y usted sigue igual. Es un sistema. Pero la iglesia orgánica no, es familia. Nosotros nos llamamos Visión Mundial para la Familia porque ese es nuestro sello, somos una familia. De manera de que si entendemos que somos un cuerpo y cada pieza tiene su lugar, no hay competencia. Porque todos nos respetamos y sabemos lo que cada uno porta. Amén. Entonces, la iglesia orgánica tiene una forma de crecer.
Y el crecimiento orgánico, hermanos, es lento. Es un proceso. Por ejemplo, las plantas, o vamos a poner el ejemplo del bambú. El bambú necesita aproximadamente 7 años. 7 años donde solamente crece hacia abajo. El bambú solo echa raíces, raíces, raíces. Y cuando llega a su último año, en cosa de semanas, sale el tallo y tú lo ves grande. Y eso fue un proceso hasta que llegó su crecimiento. Entonces el crecimiento de la iglesia es orgánico. Todos nosotros somos diferentes. Tenemos que entender que cómo la vida trabaja en nosotros. Yo le contaba la semana pasada el testimonio del sembrador, que dice que va a sembrar y se va a dormir. Y no sabe cómo, que después viene al tiempo de la cosecha y ve los frutos. ¿Qué hizo el sembrador? Sembró la semilla. ¿Qué más hizo? Descansó. En la iglesia organizada, usted anda afanado para estirar a la gente. Método de estiramiento. Y la iglesia no crece por estiramiento. La iglesia crece por nutrición, por alimento. Entonces, si nosotros, hermanos, como ministros del Señor, les damos el alimento apropiado, la palabra, el crecimiento es una consecuencia. No debemos afanarnos por eso, y usted tampoco. Porque, ¿quién es la semilla? Cristo. Cristo es la semilla que fue depositada en su interior. Y esa semilla es la que va a fructificar y usted va a crecer juntamente con Él. Se fija que los procesos de la iglesia son sencillos, son orgánicos. Y cuando usted lo entiende de esta manera, nosotros vamos a reposar. Porque no vamos a andar haciendo el trabajo de Dios. ¿Me va siguiendo, cierto? Porque usted no es el que cambia a la gente. Yo no estoy acá para cambiarle a usted. Y si trato de cambiarle a usted, me voy a estresar. A ver los maridos que han tratado de cambiar a su esposa. ¿Cómo les ha ido? Mal, ¿cierto? No puedes cambiar a tu mujer ni viceversa. No estamos llamados para eso. Dios es el que produce los cambios. Lo mismo en la iglesia. Si nosotros sembramos la semilla correcta, Dios añade. Usted descansa, usted ora, usted espera en Dios. Se fija que hay un proceso orgánico de la vida que no depende de mí. Ahora, yo tengo que sembrar, plantar la semilla. Y hay un trabajo sobrenatural, automático que hace la vida de Dios. Y usted viene después y recoge el fruto. Eso es lo que debemos entender, que Estocolmo, que Suecia, es la tierra que Dios nos ha puesto para plantar la semilla del reino. Pero tiene que haber sembradores y segadores. Jesús dijo esto: la mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. Y usted es un segador, un cosechador. Porque le digo algo, nosotros estamos cosechando lo que no hemos sembrado. Lo que por generaciones se ha plantado en este lugar, en esta nación. Hay gente que está más lista de lo que usted espera. La palabra le llama a ellos los hijos de paz, que están ahí dando vueltas en Estocolmo y que Dios los tiene preparados para este tiempo. Pero que debe haber un segador, debe haber alguien que conecte con esta palabra y diga: es el tiempo de recoger el fruto de lo que generaciones sembraron. Mire, por generaciones los suecos sembraron en Latinoamérica y enviaron cientos de misioneros por todo el mundo. Y hoy en día esa cosecha se está viendo. Hoy en día los latinos están viniendo acá de lo que ellos sembraron hace cientos de años atrás. Amén. Entonces hoy nosotros aquí venimos a este país a recoger el fruto.
Me va siguiendo, ¿cierto? Recoger el fruto. Usted no viene acá a Suecia, no sé por qué digo esto, fluye en el espíritu, pero usted no ha venido acá a buscar una mejor oportunidad de vida. Usted vino acá por causa del propósito. Y cuando usted está en el propósito, toda la bendición de Dios es añadida. No tiene que buscarla. La bendición de Dios sabe dónde encontrarte. Por eso es que si Dios te trajo acá, no es para mendigar el pan. Dios no está acá para que nos vaya bien y para poner el nombre del Señor en alto y para cosechar lo que generaciones sembraron en esta tierra. Aplauda al Señor por eso. Somos segadores. Quiero que leas conmigo en 1 Corintios capítulo 3 del 6 al 7. Verso muy conocido que ya lo he hablado, pero tenemos que repasar. Dice así la palabra: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Mire, yo he sembrado, pero otro es el que ha cosechado. Hay gente que no está acá, pero que sembramos. Y que hubieron otros Apolos. No se lo llevaron, sino que cosecharon, porque están en el mismo reino. No estamos ganando gente para una iglesia, sino es para el reino, no para BMF. Entonces, a veces nos va a tocar sembrar y a veces nos va a tocar cosechar. Gente que quizá años otros les predicó y sembraron y estuvieron con ellos. Y a nosotros nos tocó tomar el fruto. Ya venía listo. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Eso es lo que debemos entender. Dios es el que añade a los que han de ser salvos. Dios es el que da el crecimiento a la iglesia, no nosotros. Esto es un milagro, no es un método el crecimiento. No hay estrategias para el crecimiento. No es humano, es divino el crecimiento, lo da Dios. Y eso es lo que debemos comprender, que todo lo vivo crece en su naturaleza interior. ¿Y qué clase de vida tenemos nosotros? La vida de Cristo, la vida de Dios. Y esa vida, lo he dicho varias veces, pero no me voy a cansar de decirlo, esa vida desea crecer, desea expresarse, desea darse a conocer a los otros. Va a ser inevitable. Cuando esa vida abunda en usted, es inevitable que las demás personas no lo vean. Usted no va a pasar desapercibido. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, dice Colosenses, vosotros también seréis manifestados juntamente con Él en gloria. Y eso es el crecimiento que Dios quiere añadir a nosotros. No por imposición, no por estiramiento, sino por nutrición, por la palabra, por la vida que tú portas, que está dentro de ti. Me va siguiendo, ¿cierto? Ahora quiero que anotes tú recursos otorgados por Dios para que el orgánico crezca. Esto debe ser muy revelado cada semana. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros nos desenfocamos de lo orgánico a lo numérico o a lo humano. Entonces es muy importante de evaluar cuál es el crecimiento que Dios le llama. Porque para usted quizá crecimiento es saber más Biblia. Y eso no garantiza el verdadero crecimiento. El crecimiento que da Dios es diferente. Quiero que anotes allí: creciendo por medio de la leche no adulterada y el alimento sólido de la palabra. Creciendo por medio de la leche no adulterada
y el alimento sólido de la palabra. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y vamos a leer Hebreos, capítulo 5, verso 12 al 14. Hebreos 5, del 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si nosotros vemos acá la leche no adulterada, que es la palabra, como dice el escritor del libro de Pedro, son los primeros rudimentos, principios que un hijo de Dios necesita en su etapa de formación. La leche espiritual es necesaria para los nuevos creyentes. Porque dice, porque por ella vas a crecer para salvación. ¿Qué significa la leche espiritual? Tiene relación con el ministerio terrenal de Cristo. El Cristo que te salva, el Cristo que te bendice, el Cristo que te restaura, el Cristo que te prospera. Eso es bueno. ¿Y cuántos quizá ya han degustado de esa leche? Pero es para una etapa. Tú me dices, pero ¿cómo, pastor? Pareciera que eso es todo. No. La leche naturalmente representa una etapa. Está comprobado que la leche después de cierta edad no hace nada, no sirve. Usted puede tener 30 años tomando leche, al final no ayuda mucho la leche. Si está en la etapa de niñez, sí. Espiritualmente es lo mismo. ¿Y qué representa la leche? La palabra no adulterada. ¿Qué significa no adulterada? La palabra sin mezclas. La palabra sin mezclas. Pero hay otro alimento. Este alimento es para los que han alcanzado madurez. La Biblia le llama el alimento sólido. Entonces, muchos de ustedes quizá todavía están tomando la papilla, todavía están tomando la leche y está bien en su cierta medida, en su cierta etapa de crecimiento. Pero después llega un momento donde tú arribas a la madurez, donde tú transicionas, porque tú ya entiendes que el Cristo que te salva, el Cristo que te bendice, el Cristo que te restaura, el Cristo que te prospera, está bien en su justa medida, pero tú sabes que eso no es todo el evangelio. Si Dios te restaura o te bendice, no es el fin en sí mismo. Dios lo hace porque esa es su tarea, pero Él quiere llevarte a algo mayor. No es el fin. Dios te bendice, te sana, te restaura, porque eso es el medio para la cual tú puedas servir en el propósito eterno de Dios, pero no se queda todo allí. Entonces no podemos ser una iglesia que toda la vida de leche. Por eso que leíamos acá que dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea, ustedes ya deberían empezar a comer alimento sólido, pero no quieren. Todavía están pegados en una etapa. Todavía están enrollados en el alma, en sus problemas, en cómo lo voy a hacer para pagar a fin de mes, cómo lo haré para vivir, seguiré en Suecia o me iré a otro país. Y no está mal, no digo que esté mal, solo que es una etapa de crecimiento. Necesitas la leche, pero cuando vas a la madurez, tú ya no tienes esos rollos, porque ya arribaste, estás en otra etapa, estás comiendo comida sólida.
Y ese es el proceso de una iglesia que está madurando, que está en constante crecimiento. Anótelo allí, estoy tomando leche todavía. Todavía sigo tomando leche. Que oren por mí, que me bendigan, que el pastor no me saludó. Esa es la leche. Y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que apapacharte, ven para acá, te amo hermano, te tengo que llamar, porque si no el hermano se siente, y todas esas cosas. Y uno lo tiene que hacer porque son niños espirituales. Pero una persona que ya ha entrado a la madurez no está en esos cuentos. Tiene otra mentalidad, ha crecido, ya ha asumido responsabilidad. Entonces, una persona no crece por estiramiento, lo vuelvo a decir, sino comiendo. Y cuanto más come y sea de mejor calidad dicha comida, más crecerá. Y más saludable crecerá. Por eso es que debemos dar la leche no adulterada. La palabra sin mezclas. Jesús dijo en Juan 6:35, dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El libro de Juan, capítulo 6, versos 50 al 59. Juan 6 del 50 a 59, dice, vamos a leer solo el 50 y solo el 59. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, cuando tú vas a la palabra, las escrituras es la cáscara, donde usted come la sustancia que es Cristo. Por ejemplo, una nuez, hay cáscaras de nueces, ¿cierto? Usted necesita sacar la cáscara para comerse lo que está dentro. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando usted va a las escrituras, usted tiene que ver el alimento. Usted tiene que saber que esa no es letra muerta. Es palabra viviente, pero tiene que hallar el alimento. La Biblia es la cáscara de Cristo, donde usted puede comer. Y Jesús no está para ser estudiado, está para ser comido. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. El que me come no morirá. El que de mí bebe no tendrá sed jamás. Entonces ahí está la base del crecimiento. Cuando usted es nutrido por la palabra viviente, cuando usted come a Cristo en su experiencia, en su diario andar, en su devocional, cuando va a la palabra, hay una transferencia de esa vida. Entonces, en la medida, hermano, que usted esté comiendo el árbol de la vida, ¿usted cómo va a estar? Crecido, firme, sólido. Pero ¿qué pasa? Hay muchos miembros raquíticos, debiluchos. ¿Por qué? Porque no se dan el tiempo para comer el alimento espiritual. Y si usted no come el alimento espiritual, usted va a andar así, desanimado, cansado, preocupado, atormentado por las circunstancias. Entonces, es tiempo de que usted aprenda a comer este pan vivo que es el Señor. Él es nuestra verdadera comida, nuestra verdadera bebida. El Señor lo dijo, mi pan es hacer la voluntad de mi Padre. Amén. ¿Me va siguiendo? Él es nuestro alimento que nosotros necesitamos para tener ese crecimiento en vida, ese crecimiento orgánico. Quiero que anote allí el segundo punto. Creciendo mediante el riego que realizan los miembros dotados. Este es el segundo factor del crecimiento orgánico. Creciendo mediante el riego que realizan los miembros dotados. Como leíamos en Corintios 3 del 6 al 9, decía, yo planté, Apolos regó.
Diga conmigo la oración y la palabra. Lo vamos a leer. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que en el que plante es algo, en el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Diga conmigo la oración y la palabra. Se están quedando dormidos. La oración y la palabra, hermano. Cuando nosotros oramos, ¿sabe lo que hacemos? Regamos. Y si nosotros imaginamos que cada persona es como una planta, la planta necesita el riego. ¿Qué pasa si una planta no recibe agua? ¿Cómo se pone? Se da vuelta, se ve marchitada. Mira, ahí Roberto está atento a los principios. Ahí cómo viene el crecimiento, ¿no?, de la semilla. Entonces, esa planta, esas personas necesitan el riego. ¿Qué le pasa a la gente cuando está delante de usted? Recibe ese riego, recibe ese alimento. Es necesario entender este principio. Yo sembré, Apolo regó. Tenemos que regar a la gente por la palabra, regarlas en oración, porque todos nosotros estamos acá y llegamos acá a través de los hombros de alguien. Alguien oró por ti, alguien intercedió por ti, alguien peló sus rodillas por ti, día y noche. ¿Cuántas hijos o hijas están acá por la oración de sus madres, que oraban y oraban día y noche por los cabezones que no hacían caso? Y ahora están ahí sirviendo a Cristo, porque tu mamá te regó todos los días por la palabra. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Plantamos y regamos. Y Dios añade, Dios da el crecimiento. Y esto es lo que me gusta, dice, ni Pablo es algo, ni Apolos es alguien. No. ¿Sabe por qué? Porque la gente no es nuestra, es del reino, es del Señor. Algunos a mí me tocó plantar, en otros me tocó regar. Por ejemplo, ustedes están acá, gloria a Dios. Otros no están acá, pero están en otro lugar. Y también gloria a Dios. Otro está regando, otro está disfrutando, ese miembro del cuerpo de Cristo. ¿Te fijas que somos todos de Él? Qué maravilloso es esto, porque cuando entendemos que es Dios el que añade su crecimiento, no nos apropiamos de la gente. No nos apropiamos de las personas porque le pertenecen a Él, son de Él. Dale un aplauso al Señor por eso. Son del Señor. Hebreos capítulo 10, 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otra cosa importante que quiero manifestarles es que los ministros, el ministerio quíntuple, son los regadores que Dios nos ha puesto. Por eso que usted tiene que congregarse. Porque ¿qué es lo que está recibiendo usted? El riego de la palabra, las oraciones. Es necesario congregarse. Congregarse, hermano, no es una opción. Es un asunto de vida. Es un mandato. No dejando de congregarnos. Y usted tiene que usar todas las instancias para estar unido al cuerpo, porque si no se enfría. Casas, iglesias, los Zoom, los domingos, cuando lo visitan, cuando se llaman, todo eso son recursos que nos mantienen recibiendo, absorbiendo la vida. No haga de tal de desconectarse del cuerpo. Por eso que vemos a muchos tibios, a muchos que hoy día no están, porque así empiezan.
fallan un domingo, 2, 3, 4, 2 meses más tarde no quiere nada con Dios. Se enfrió. No debe pasarte eso a ti, no transes esto. Congregarse es un asunto de vida, no es una opción. Porque es allí donde usted va a recibir el crecimiento, estando en el cuerpo, no separado de él. Por eso que dice, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Es una buena costumbre. Es bueno que usted haga de este domingo este día para Dios. Que usted se pare a una casa iglesia y le diga al jefe, no estoy para las horas extras y estoy ahí en la casa iglesia. Porque hay ganancia en congregarse, hermano. Porque ahí es donde Cristo fluye. No los llaneros solitarios. El postmodernismo del cristianismo. No necesito congregarme porque Dios está en todo lugar. Mentira del diablo. Porque la iglesia no es un invento nuestro. Él lo diseñó. Necesitamos estar juntos. Si no, no hay crecimiento. No hay crecimiento alejado del cuerpo. Solamente estando unido al cuerpo, usted recibe su crecimiento. Por eso es que es importante que usted reciba el riego de los ministros de Dios en las reuniones, en las casas iglesia. Porque usted es permeado por la palabra. Quiero también leer esta cita en 1 Corintios 14. Primera de Corintios 14, verso 26. Primera de Corintios 14, verso 26. Dice así: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguna lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esa es la dinámica de la iglesia orgánica. Pero nosotros estamos acostumbrados al monólogo. Yo no sé en qué voy a terminar. Yo me estoy metiendo en un tema donde mi ministerio, entre comillas, puede quedar absuelto. Porque en la iglesia el domingo solo hay algunos pocos que se desarrollan. El resto viene y escucha. Pero en la iglesia orgánica todos participan. ¿Y eso dónde lo podemos ver? En las casas. En las casas todos traen algo de Cristo. Así cuando usted trae, uno trae el café, otro trae el azúcar, otro trae pan, otro trae algo para la fica. Y ahí otros traen, las ganas de comer. Y todos cooperan con algo y ahí hacen la reunión, ¿cierto? Pero espiritualmente Pablo dice, de la misma forma como ustedes se juntan y traen algo, ustedes también. Dice, ¿qué pasa cuando se juntan? Uno trae revelación, otro trae interpretación, otro trae salmos, canta. Otro trae profecía, otro trae interpretación, etcétera, etcétera, testimonios. Entonces hay una riqueza en ese juntarse orgánicamente. Porque todos participan. ¿Sabe qué le digo algo? Usted tiene que entender que nuestro Dios es un Dios vivo. Porque, ¿sabe por qué? Porque Dios habla. Dios habla. No estamos en la iglesia católica. Dios le gusta escucharle, que usted hable. Y así en las casas. Todos traen algo. Todos aportan con algo. Y el que no,
Lo entrenamos para que hable. Todos tienen que participar. Nosotros somos moderadores, donde algunos los hacemos orar, otros cuentan algo. ¿Qué te dijo el Señor esta semana? Y así la reunión se hace. Y hay una transferencia de vida, hay un fluir. Porque el fluir es espontáneo, la vida es espontánea. No la puedes programar, se da genuinamente. Entonces, de esa forma, la iglesia orgánica trabaja en unidad. Diga conmigo, hay 2 grados de unidad. La unidad a la cabeza y la unidad en el cuerpo. Todos nosotros estamos unidos a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y la cabeza, ¿qué es lo que hace? Manda. La cabeza da las señales a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se mueva. La cabeza da la instrucción y todo lo demás obedece, responde. Un día que su cuerpo no esté conectado a la cabeza, ¿qué le pasaría? Hay problemas, ¿cierto? Si un minuto que su corazón deje de funcionar, paro cardíaco, fácil, ¿no? Si su mano deja de funcionar, si su pie no le responde, todo eso afecta al cuerpo. Pero este es el significado de la iglesia. Nosotros nos hemos dado muchas licencias de vivir a nuestra manera. Si usted está conectado al cuerpo, le digo algo, usted perdió su libertad de vivir a su manera. Porque el cuerpo solo está para responder a la cabeza, que es Cristo. No hay libertad. El cuento del libre albedrío es una mentira. No hay libertad de hacer lo que usted quiere. Usted es esclavo por amor a Cristo. Usted fue comprado a un precio de sangre. Esclavo por amor. No esclavo de los hombres, que es terrible. Somos esclavos del Señor, esclavos por amor, sujetos a Él, siervos de Él, por la gracia. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si todos nosotros estuviéramos conectados a la cabeza, ¿sabe qué? Usted no perdería el tiempo en cosas necias. Porque por eso son los tropiezos. Por eso a veces a usted le va mal. Porque usted se desconecta de la cabeza. Hace lo que quiere, no escucha a Dios. Y si estamos unidos a la cabeza, conectados a la cabeza, usted va a ser guiado. Entonces tiene que regresar, como decía el apóstol Lucas, el gobierno de la cabeza a la iglesia. Que alguien diga amén a esto. Debemos entender que Él es el Señor de su iglesia, no un pastor. Yo no soy la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo soy un colaborador más, un edificador. Entonces, esto no se trata de mí, se trata de todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos. No se trata de unos pocos. Por eso que debes tener revelación del cuerpo de Cristo. Y este es el segundo punto, unidos al cuerpo. No hay crecimiento lejos del cuerpo. No hay edificación lejos del cuerpo. Entonces a veces nos damos licencias. No quiero saber nada de ti, no quiero nada contigo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás rechazando a Cristo. Porque Cristo y la iglesia son la misma cosa. No podemos darnos esas licencias. Tenemos que avanzar en este nivel de unidad entre nosotros mucho mayor. ¿Sabe cómo se generan los movimientos en las naciones? Porque cuando la gente está unánime. Cuando hay unidad y cuando están unánimes en un mismo sentir. Todos en un mismo sentir. Todos viendo lo mismo. Todos observando lo mismo. Hay un mover de Dios. Ahí vemos como la cabeza está gobernando. Y los miembros del cuerpo, ¿qué es lo que hacen? Responden. Pero ¿qué pasa? Hay una palabra profética, hay una instrucción de Dios y a usted no le interesa. Hace su vida a su manera. Por eso que después nos va mal, porque no obedecemos la cabeza.
¿Cuántas decisiones usted ha tomado a su manera y cómo le ha ido? Y después estamos llorando. Y estamos llorando porque no oímos a Dios. O si lo oímos, decidimos nosotros. Hicimos las cosas como nosotros queríamos. No más a mi manera. No más a nuestra manera. Esa es la manera de Dios. Dios tiene su orden. Dios tiene su forma. Tienes que obedecer lo que Él te dice. No, es que a mí no me parece. Por eso estamos así. No, es que mañana, después lo vamos a ver en el camino. No, la palabra no es para eso, es ahora. Dios te dice algo, responde ahora. Esa es la forma donde los miembros unidos a la cabeza funcionan. Imagínate si el brazo me dice, no, mañana, no. Mi cabeza le da la instrucción y todo el cuerpo está unido, está conectado. ¿Y sabes lo que nos va a pasar si todos estamos unidos a la cabeza? Y estamos verdaderamente unidos entre nosotros, Dios va a traer crecimiento, Dios va a traer fruto. Usted va a ser agilizado, va a ser gente que se mueva por el Espíritu. No va a ser un peso muerto en la iglesia, sino va a ser un miembro que funciona, un miembro que es útil, un miembro que está activo. ¿Me va siguiendo en esta idea? Entonces, unidos a la cabeza y unidos entre nosotros. Unidos en el cuerpo, porque no hay crecimiento fuera del cuerpo de Cristo. Número 3, creciendo por medio del crecimiento que da Dios a través de su propia vida. Este es el tercer punto. Creciendo por medio del crecimiento que da Dios a través de su propia vida. Creciendo por medio del crecimiento que da Dios a través de su propia vida. Entonces, los miembros dotados, es decir, los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen como única tarea plantar y regar. Pero Dios es únicamente el que da el crecimiento por medio de la vida, por medio de escudriñar la palabra y comerla. Y por último, creciendo por medio de que Cristo crezca en los creyentes. Creciendo por medio de que Cristo crezca en los creyentes. Vamos a las Escrituras en Gálatas, capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Colosenses 2:19. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Las Escrituras nos respaldan en lo que estamos hablando. Y Efesios capítulo 4, verso 15 al 16. Efesios 4 del 15 al 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero que te pongas en pie en esta tarde. Para concluir y que podamos entender esta enseñanza del Señor para nosotros, esta clase de crecimiento es el crecimiento que Dios da. Es un crecimiento intrínseco, interior.
Y Pablo le llama a esto la plenitud de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nosotros crecemos en la medida que Cristo crece en nosotros. Ese es el crecimiento que el Padre evalúa y el que le gusta está viendo a su hijo. ¿Dónde está mi hijo? En el cuerpo de Cristo. Porque podemos crecer nosotros y pensamos que nuestro crecimiento es cómo nosotros nos comportamos, si somos mejores personas, si hacemos mejores las cosas. Pero eso Dios no le llama a crecimiento. Vamos entendiendo, ¿cierto? El crecimiento que viene de Dios es el que nos debe importar. A su manera, a su forma, unidos al cuerpo, unidos a la cabeza. Yo tengo esta carga del Señor en esta tarde respecto a este punto. Respecto a este punto donde Dios nos va a llevar a un tiempo de tanta unidad. Hay muchas todavía diferencias entre nosotros. Entre nosotros ponemos buenas caras. Todo está bien, pero por dentro tú tienes argumentos fuertes. Argumentos fuertes contra tus hermanos. Todo eso tiene que salir de nosotros. El Señor tiene que quebrantarlo. Nosotros no somos nada. No estamos acá para creernos superiores al resto. Necesitamos morir a nuestras diferencias. Saber que somos parte de algo tan glorioso que el Señor nos puso aquí. Hay tantos modelos aquí en esta nación, tantos lugares que la gente está esclava, Señor. Está cautiva a un régimen, cautiva a un sistema. Muchos de nosotros venimos de un éxodo, que hemos salido de una religión, de una estructura hasta evangélica, Señor. Y nos has puesto en la vida, en Cristo. Dale gracias al Señor. Dale gracias por el lugar que Dios te ha puesto. Valora lo que Dios te ha dado. Los ministros que Dios te ha colocado. La palabra que se te imparte, la enseñanza que se te da. Porque no eres manipulado, no eres manoseado. Eres un miembro amado por Dios, amado por su iglesia. Padre, oramos los unos por los otros. ¿Por qué no tomas la mano de tu vecino, de tu hermano? Vamos a finalizar con este tiempo de oración. Señor, que haya entre nosotros una frescura de entendimiento de lo que es el cuerpo. Se acaban las diferencias entre nosotros. Se acaban las acusaciones entre nosotros. Señor, tú vas a poner tanto amor por congregarnos, por vernos, por estar juntos. Vamos a crecer en amor. Porque el crecimiento que viene de ti es un crecimiento en amor, Señor. Creciendo en amor entre nosotros. Para hacer un testimonio al mundo, un testimonio a esta ciudad. De que acá hay algo diferente que es Cristo. Oh, sí, Señor. Oramos en esta dirección, Padre. Para que el modelo orgánico esté revelado. Para que amemos vernos. Para que amemos congregarnos, estar juntos, visitarnos, estar en las casas, comer juntos, con armonía, con sencillez de corazón. Donde no hay rivalidades. Donde no hay ministros que se creen superiores al resto, donde todos podemos compartir en sencillez, en unidad, en amor, Padre. Oramos para que esto sea contagioso a otros, que no lo tienen, Señor, y que tú los vas a añadir al cuerpo. Oramos y profetizamos por todos los que tú añadirás
Añadirás a los que han de ser salvos. Los añadirás al cuerpo, no a una asamblea, no a un culto de domingo, al cuerpo de Cristo, unidos a la cabeza, unidos entre nosotros, Señor, para que a través de esta unidad el cuerpo, todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí, cada parte por las coyunturas que se ayudan mutuamente, Señor, reciban ese crecimiento para que se vayan edificando en amor. Quiero que ores por tu hermano, bendícelo. Quiero que le manifiestes una palabra de amor. Manifiesta tu amor a tu hermano. Hay mucha gente que aquí ha sido cuestionada por sus familiares. Porque aquí encontraron lo que nunca encontraron con sus familiares. Un amor verdadero. Oh Señor, tu familia está aquí, Señor. Tus hijos están acá. Se acaban las diferencias. Se acaban los juicios del uno al otro, los prejuicios, Señor. Todo cae, todo cae. Y Cristo crece. Cristo crece, Cristo aumenta en nosotros. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria. Queremos que este cuerpo, Señor, crezca por el crecimiento que procede de ti. Estamos para regar, llenar Estocolmo, llenar la tierra con la semilla del reino. En muchos corazones, hijos de paz que están por allí, pero que tú nos conectarás para que reciban los llamados, los escogidos por ti, que en este tiempo van a ser manifestados y que van a ver en esta casa un lugar donde van a ser acogidos, amados, edificados, Señor. Gloria a tu nombre. Oh, gloria a tu nombre. Glorifica el nombre del Señor. Agradécele donde Él te ha puesto. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Viene un tiempo de mucho crecimiento y fructificación. Y tú eres ese pámpano que está unido a la vid y que va a dar un fruto abundante para Dios. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, gracias. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es el que crece y aumenta en nosotros cada vez más para que Él sea exhibido en nosotros, exhibido en nosotros. Prepárate para esta semana. Prepárate a las conexiones que Dios va a poner situaciones, personas, para que estés atento al movimiento del Espíritu Santo con la gente que Dios te va a conectar. Padre, trae, Señor, un avivar a las casas. Trae, Señor, un avivar a los hogares. Trae un despertar a las casas. En el mes de, ahora que se viene octubre, Señor, consagramos estas semanas de movimiento, donde la cabeza nos va a hablar, donde tú nos vas a instruir, nos vas a direccionar. Estamos atentos a tu mover, toda la iglesia siendo movilizada, siendo guiada por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Gracias, Padre.